En primer lugar, agradecer la invitación. Siempre es un placer estar con la Universidad de Galileo, aunque esta vez sea de forma virtual. También quiero aprovechar para dar la enhorabuena por el evento. Yo creo que es un grandísimo ejemplo de cómo organizar un evento online, un evento con muchísimo impacto. Y yo creo que ahora estamos todos aprendiendo un montón acerca de organización de eventos online. Yo creo que ya ha habido muchas presentaciones a lo largo de hoy, también muy interesantes, algunas con una visión algo más institucional. Yo quiero aportar la visión con el gorro de profesor, de lo que hemos aprendido, al menos en la Universidad Carlos III de Madrid, a lo largo de estos meses. Como digo, han sido meses en los que ha habido muchos cambios, en los que nos hemos tenido que adaptar, en los que hay muchas incertidumbres todavía. Pero me gustaría empezar haciendo una pregunta, y es si se acuerdan ustedes de cuál fue su día C. No el día D, sino el día C. La C podía ser de coronavirus, pero quizá vamos a dejarlo en una C al cubo, que sea el día que realmente cambió el chip en vuestros cerebros o en vuestras cabezas. Es decir, ese día en el cual pasamos de un pensamiento del tipo esto es un resfriado, esto es aproximadamente como una gripe o esto es como el virus de la influenza, o en su alternativa que sería esto es un problema de China o es un problema de Italia y no va a llegar a mi ciudad, no va a llegar a mi país, a algo como esto cambia radicalmente todo lo que conocemos. Esto no lo hemos vivido, esto va a cambiar cómo nos relacionamos con otras personas, cómo trabajamos y, por supuesto, somos docentes, así que también va a cambiar cómo impartimos clases. Yo recuerdo perfectamente mi día C. Mi día C fue el 9 de marzo, 9 de marzo de 2020, por supuesto. Ese día yo di 4 horas de clase presenciales, en 2 campus diferentes de la universidad, con lo cual me tuve que desplazar entre campus. Todo eso queda ya muy lejano, como que han pasado muchos años. Y además yo recuerdo que ese día estaba preparando un examen parcial para mis alumnos que iba a tener lugar el siguiente viernes, es decir, el viernes 13 de marzo. Pues ese día hubo una decisión muy importante. En Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid decide cerrar los centros educativos a partir del día 11, con efecto inmediato, fue la primera región que lo hizo, y en principio 2 semanas. 2 semanas. Bueno, si son 2 semanas, no pasa nada, puede haber muchas formas de abordar este tema, en 2 semanas podemos reaccionar bien, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, esta es la gráfica del número de contagios en España desde el inicio de la pandemia y dónde queda el 9 de marzo. Ahora mismo muy lejos, ¿no? Hemos pasado ya una gran ola, estamos ahora subiendo en otra ola importante y lo que inicialmente iban a ser esas 2 semanas, más o menos del 11 al 25 de marzo, con lo cual se podían posponer incluso ese examen que yo tenía para el día 13, lo podía posponer un poquito más hacia adelante, pues encadenó una serie de medidas, en este caso no del gobierno autonómico, sino del gobierno central, que fue el estado de alarma y diferentes prórrogas de 2 semanas en 2 semanas. Realmente el estado de alarma terminó a mediados de junio, pero de alguna forma el curso académico, que en España va desde septiembre hasta final de junio, incluso podríamos entrar en julio con las convocatorias de exámenes que se llaman extraordinarias, pues digamos que esa situación, que se llama docencia online por emergencia, se prolongó hasta el final del curso, es decir, hasta final del mes de julio, si queremos decirlo así, ¿no? O sea, más o menos es lo que cubre esta ventana desde, vamos a decir, 9 de marzo, 10, 11 de marzo, hasta finales de julio. Nos ha dado tiempo a bajar la curva y a comenzar otra vez a hacer crecer esa curva. El mes de agosto es un mes tradicionalmente de receso en las universidades españolas y también se utiliza para la preparación del nuevo curso académico, con lo cual se utilizó para preparar a esa nueva docencia a la que nos teníamos que enfrentar y que bueno, pues va a aplicar a lo largo de todo este curso, ¿no? Entonces, al menos tenemos estas 2 fases muy claras a lo largo de este año, con situaciones diferentes, ¿no? Y esa segunda fase es justo en la que estamos ahora y nos ha pillado justamente en el crecimiento de esa segunda ola. Claro, esa segunda fase tiene unas particularidades, entre otras, debe ser muy flexible. Ahora mismo, en unos minutos, va
van a imponerse fuertes restricciones de movilidad dentro de la región de Madrid, dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. En principio hay excepciones, no afectan a la asistencia a centros educativos, pero bueno, si la situación sigue empeorando, puede haber más problemas que obliguen a, ojalá no, por supuesto, a una situación como la que tuvimos en marzo de un mayor confinamiento. Entonces, me gustaría hablar desde el punto de vista docente de las dos situaciones que hemos tenido y qué es lo que ha supuesto. La primera es docencia online por emergencia, es todos a casa. Estudiantes a casa, profesores a casa, se cierra el campus, toda la docencia completamente online. Y cuando pensamos en diferentes desafíos, puede haber muchos más, pero me quiero centrar en cinco aspectos que tuvieron que cambiar o evolucionar. Uno son los contenidos, otros son las clases, entendidas como las clases síncronas, típicamente las clases teóricas, magistrales. Otros son los laboratorios, el cuarto las tutorías y el quinto la evaluación. Y voy a hablar de evaluación sumativa y no diagnóstica o formativa, como comentaba hace un rato Miguel Morales. Cuando pensamos en los contenidos, desde hace muchos años ya llevamos utilizando un Learning Management System, que es Moodle, nuestro aula global en la Carlos III, y hemos pasado en estos meses de un uso, vamos a decir, moderado, a un uso muy intensivo, muy intensivo. El LMS, el Moodle, ha pasado a ser solamente un punto acceso a contenidos que los alumnos visitaban, bueno, pues con cierta regularidad, pero no de forma excesiva, tenemos que entrar ahí cada vez que vamos a entrar a una clase síncrona porque el enlace correspondiente está ahí, las pruebas de evaluación se van a llevar a cabo también ahí, entonces ha habido un uso grande de los LMS. Y además también como complemento utilizamos OpenEDX para algunos de nuestros cursos basados principalmente en vídeos y ejercicios como analogía de los MOOCs y que denominamos SPOCs. Si pensamos en contenidos, a lo mejor no es el punto que más ha cambiado. Hay profesores que a lo mejor ya teníamos contenidos, vamos a decir, un poco más enriquecidos, ya habíamos grabado vídeos educativos, otros pues han tenido que hacerlo como consecuencia de este periodo. Quizá la reflexión es aquellos profesores que ya habían hecho, por ejemplo, vídeos educativos o habían hecho MOOCs antes o habían hecho SPOCs o habían cambiado las dinámicas de sus clases, se han adaptado más fácilmente a esta docencia online por emergencia. Y aquellos que no, pues han tenido que correr un poquito más y han tenido que bueno, pues, hacer las cosas un poquito más deprisa, ¿no? Y como reflexión, quizá algunas de las lecciones que hemos aprendido en cuanto a los contenidos es que la formación es muy importante. O sea, aunque llevemos una década utilizando una plataforma, hay muchas cosas que todavía no se conocen o no se utilizan extensivamente. Hay muchos docentes que todavía no le sacan el partido suficiente y es necesario una formación. Y en ese sentido, desde la universidad se hizo un gran esfuerzo de formación para los docentes en estos primeros días y luego en diversos ciclos a lo largo de los siguientes meses. Por otro lado, es importante que las cosas funcionen. No podemos ir a una clase online donde el enlace está en este Moodle, en este aula global, y que haya una caída del sistema, bien porque no soporte un número de peticiones o bien porque haya habido un ataque contra la plataforma. Y en este sentido, hay que destacar que no hubo ninguna caída del sistema, con lo cual es un escenario estupendo para poder continuar con las clases. Y por otro lado, yo creo la clave de la anticipación. Aquellos que se anticiparon de alguna forma, como he dicho, con MOOCs, SPOCs previamente, bueno, pues han llevado o han sobrellevado mejor la situación. Como segundo punto, las clases síncronas. Nosotros para las clases síncronas hemos utilizado Blackboard Collaborate Ultra, que era la herramienta con la que teníamos firmados ya acuerdos, que se firmaron unos meses antes, pero que desde luego no se esperaba ni mucho menos este uso tan intensivo que hemos tenido. Y hemos tenido la fortuna de ya tenerlo preparado, ¿no? Se ha podido continuar dando las clases en los horarios previstos, a la hora que tocaba, con los estudiantes, no se perdió ni una sola clase. Y sí que hay que tener en cuenta las dificultades de algunos alumnos internacionales que tenemos, que algunos tuvieron que hacer las maletas rápidamente, volver a sus países de origen y algunos de ellos con una diferencia horaria importante, ¿no? Esto, pues bueno, pues una de las consecuencias es ¿y qué pasa con ellos? Bueno, pues, ¿cómo se recuperan estos estudiantes, ¿no?
Y ahora lo comento brevemente. Sobre esto también otra formación. Es una herramienta nueva, por ejemplo, yo la había utilizado para reuniones de proyectos de investigación, pero no para docencia. Entonces ha habido que intensivamente formar a los 2.000 profesores, casi 2.000 asistieron a las diversas formaciones en el uso de esta herramienta para su docencia. Para el caso de los alumnos internacionales, por ejemplo, pues grabamos las sesiones para que ellos las puedan ver. Esto ha sido de alguna forma una decisión un poco personal de los profesores. En general, por ejemplo, en mi caso, generalmente sí tiendo a grabar las sesiones que imparto. La interacción, claro, yo estoy hablando aquí y no hay interacción más allá de las preguntas que pueda haber luego, ¿no? Necesitamos la clase no puede ser esto, ¿no? La clase tiene que ser bastante más. Necesitamos herramientas para ello y, por ejemplo, las herramientas por defecto de Blackboard Collaborate, la pizarra que incluye o el sistema de encuesta de polling son bastante limitados, ¿no? Entonces hay que buscar herramientas que sustituyan esas características. Y luego, igual que ha habido un Zoom bombing, yo experimenté un Blackboard Collaborate bombing en este sentido, ¿no? Al inicio las sesiones se creaban sin estar asociadas a las cuentas de los estudiantes, se creaban como invitados, entonces cualquiera podía entrar y podía incluso sabotear la clase, tocar cosas, cambiar cosas, etcétera. Y eso, pues bueno, pues se ha corregido para que solamente puedan entrar los estudiantes que tienen su clase correspondiente. Tercer punto son los laboratorios. Y en los laboratorios hay laboratorios con equipos especiales y equipos que no son tan especiales. Y las sesiones de laboratorio en general están para que el profesor pueda apoyar a los estudiantes cerca, ¿no? Me acerco al grupo, a la pareja que está trabajando, les ayudo, veo qué están viendo ellos a través de sus ojos y dónde están teniendo los problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las funcionalidades de creación de grupos de discusión, de trabajo o como se llamen, breakout groups en general, en las distintas herramientas han sido fundamentales. Y además, algo importante es en mis clases los alumnos pues no dan la cámara, son muy reticentes a compartir pantalla cuando estamos en gran grupo. Pero cuando entramos a los grupos de trabajo o grupos de discusión no hay ningún problema. Comparten enseguida y podemos trabajar mucho mejor, ¿no? Y nuevamente ha habido que dar formación, pero en este caso avanzada. ¿Cómo se usa esta funcionalidad que en principio pues no habíamos caído tanto en su potencial? Se ha visto la necesidad de aulas virtuales, ¿no? Que de alguna forma pues, suplan los entornos, los laboratorios que tenemos. Algunas veces son más fáciles esas aulas virtuales si tenemos laboratorios informáticos, pero otras veces no. Hay que ir a situaciones de laboratorios remotos que pueden ser un poquito más complejas. Y lo importante es la mentorización. Aquí en estas sesiones de laboratorio yo tengo que ir grupo a grupo y ver qué es lo que están haciendo y dónde están atascados, dónde tienen problemas. Ahí no puede ser que no haya interacción. Tiene que haberla. Las tutorías. Bueno, eso es otra cosa importante, ¿no? Hasta ahora las tutorías eran en el despacho del profesor, siempre. Venían en el horario previsto. Para ello, pues hemos utilizado Blackboard Collaborate Ultra y Google Meet. Y claro, ahora hay que organizarlas. Ahora ya no es dónde es el despacho, sino dónde está el enlace correspondiente a la sesión de tutoría que vamos a tener y de alguna forma pues tienes que organizarlo como profesor, por ejemplo, con tu Google Calendar, con invitaciones a los estudiantes, ¿no? También los breakout groups que he mencionado ayudan mucho, de tal forma que puedas tener una cola de estudiantes, los vas haciendo pasar a tus tutorías a grupos pequeños, vas trabajando con ellos. Eso ha sido también bastante potente en tutorías que no son uno a uno, no son estudiantes, sino son bastantes estudiantes. Y nuevamente, la clave es estar con ellos. Hay que ver su pantalla, hay que ver dónde tienen las dudas, y no es fácil a veces. El quinto tema, y se ha hablado ya en las sesiones anteriores, muy importante, la parte de evaluación. Desde la universidad se generaron guías para esta parte tan nueva, tan distinta, con 5 recomendaciones de pruebas, ¿no? Pruebas orales, podríamos pensar exámenes orales, exposiciones de trabajos, entregas de trabajos, pruebas, digamos, asíncronas, donde el estudiante tiene pues, más tiempo para realizar una determinada prueba, pensando en alumnos internacionales que tienen horarios diferentes, o pruebas síncronas, donde las pruebas pueden ser con preguntas
pues abiertas o preguntas cerradas, ¿no? Depende cómo lo hagamos. Para ello, pues también hay herramientas. Turnitin es una herramienta muy importante para el tema de los plagios en las entregas de trabajo, o en nuestro caso el Lockdown Browser es una herramienta para bloquear el navegador del estudiante cuando está haciendo una prueba asíncrona o síncrona, si así lo determina el profesor. En este sentido, bueno, pues hay un par de lecciones también para este nuevo curso. Una es que la evaluación continua es fundamental. Si dependemos solamente de una prueba final y algo se interpone entre nosotros y esa prueba final, pues todo va a fallar, ¿no? Entonces hay que apostar mucho más por la recogida de evidencias constante. Y por otro lado, es cuidado con la sobrecarga. Cuando cerraron las universidades en marzo y los profesores a lo mejor no pudieron hacer todos los exámenes previstos, de repente empezaron a enviar a los alumnos trabajos para hacer. Si te llegan que en el próximo mes tienes que hacer 7 trabajos de 4 asignaturas diferentes, te puedes volver loco, ¿no? Entonces, es bueno la coordinación transversal entre asignaturas y ver cómo es la carga de los alumnos en cada momento. Y un poco como experiencia, ¿no? En los exámenes, esta situación como la de la imagen, ¿no? El tener las cámaras encendidas para controlar la identidad, el tener un banco muy grande de preguntas para poder hacer preguntas aleatorias a partir de ese banco y que más o menos tengan una dificultad equivalente, el ajustar los tiempos para que, bueno, pues, realmente los estudiantes tengan menos tiempo de consultar materiales o de recibir respuestas. Y de alguna forma la creación de subgrupos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes puedes controlar? Pues a lo mejor puedes controlar 15, 20 estudiantes. Pues te toca crear diferentes subgrupos para poder trabajar con ellos, ¿no? Esas son algunas de las alternativas que se han estado utilizando para la evaluación. Un poco como claves de todo esto, la formación ha sido fundamental. O sea, muy pocos profesores tenían experiencias en evaluación sumativa online, incluso dentro de la plataforma que se ha utilizado preferentemente, Moodle, no demasiados habían utilizado este tipo de pruebas y gracias a la formación ha sido posible sacarlo adelante. Otra vez, el refuerzo tecnológico, escalabilidad. Tenemos 2.000 estudiantes que se examinan a la vez, no puede fallar nada. No puede fallar nada porque entonces el profesor se vuelve loco, no sabe qué hacer, el estudiante se estresa, tiene que funcionar todo, no puede haber caídas. Y luego las incidencias que puede haber de conectividad de estudiantes puntuales, pues sí que hay que tratar de trabajar con esas incidencias y tener un plan B siempre, ¿no? Por otro lado, la integridad. Hemos hablado en las sesiones anteriores de la integridad, ¿no? Lo comentaba Miguel Morales y Óscar Jerez. Bueno, pues algo que vemos y lo vemos con preocupación es el tema de plagios y copias. Yo he encontrado esta noticia de hacer el examen por 30 euros. Miguel Morales sacaba otra noticia por 90 euros. Esta es más barata. Hay que ver la dificultad del examen, por supuesto, ¿no? Pero sí que hay un mundo paralelo un poco por detrás de todo esto y que ya lo hemos ido a lo mejor notando en las entregas de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también me ha gustado ese modelo que han presentado hace un rato, esa pirámide invertida de promover la honestidad, prevenir la deshonestidad y luego gestionar los casos individuales. Por ejemplo, yo creo pillamos a muchos estudiantes simplemente con algo muy tonto, que es acceder a los contenidos durante la prueba de evaluación y acceder a esos contenidos que estaban en nuestro sistema, en nuestra plataforma. Eso deja un rastro, deja un log, deja un registro que luego nosotros comparamos con los horarios de entrada a las distintas pruebas y gracias a ello, bueno, pues una cosa muy tonta, porque si te descargas los materiales antes no tienes ese problema de consultarlo en directo. Pero bueno, hay estudiantes que ni siquiera los pudieron descargar antes o supieron descargar antes, ¿no? Pero bueno, hay formas de encontrar algunos casos concretos al menos. Y luego el tema del e-proctoring, que también se ha comentado. Bueno, en este caso, desde las universidades españolas se decidió no utilizar este tipo de sistemas de proctoring, más por cuestiones de privacidad y de bueno, pues captura de la imagen del estudiante y análisis de esa imagen, de vídeo o de imágenes del estudiante. Y bueno, lo que sí se utilizó en algunos casos son esos navegadores que te bloquean la pantalla del estudiante cuando está haciendo alguna prueba, ¿no? Entonces, esto de momento es algo que es exploratorio, pero que no se ha utilizado. Y ya pasando, nueva docencia. ¿Cómo es la situación de esta docencia? Que ahora mismo estamos en el curso 2020-2021. Es una docencia híbrida
o bimodal, también se puede llamar de presencialidad adaptada, pero que, bueno, pues tiene que ser flexible, por lo que hemos visto, ¿no? Y que quizás es una situación intermedia entre lo que hemos pasado y lo que puede quedar después de todo esto, ¿no? Y en el caso de la universidad se han definido varios modelos y de forma muy simple. Voy a hablar de, en grado, las clases teóricas se han pasado a online completamente y donde antes podíamos tener hasta 120 estudiantes, ahora podemos tener más en esas sesiones online. Y las clases prácticas sí son presenciales, en su mayoría, prácticas y laboratorios, y algunos casos muy particulares sí se han mantenido online en alguna asignatura transversal o en alguna asignatura que se puede virtualizar, el laboratorio informático, etcétera. Y luego en posgrado, pues hay diferentes modelos. En másteres de tamaños pequeños es presencial, algunos másters han decidido ir a modelo online y otros a un modelo más interesante que es híbrido, con alumnos en el aula y alumnos desde casa y alternándose en los días de asistencia. Pero claro, estos modelos tienen un what if, es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si volvemos a un nuevo confinamiento? Ojalá no, por supuesto, pero bueno, pues lo miramos con preocupación. En este sentido, ya todas las asignaturas han definido en su ficha, en su programa de estudios, una adenda, un anexo de medidas para la no presencialidad. Si viene la no presencialidad, ya sabemos qué vamos a hacer desde el punto de vista de las actividades, la metodología, la evaluación a utilizar. ¿Vale? Entonces, los alumnos también lo saben y si hay algo que de repente de un día para otro hay que pasar a no presencialidad, lo tenemos. ¿Vale? Y como algunas iniciativas desde la universidad, pero vistas desde el lado del profesor, una parte muy importante ha sido tecnificar al docente. Ha sido darle herramientas nuevas al docente, herramientas, vamos a decir, hardware en este caso, nuevo, ¿no? Por ejemplo, monitores interactivos para que hagan de pizarra y puedan trabajar desde su casa o en el despacho para impartir la clase, webcams, auriculares, portátiles, etcétera, ¿no? Pero las aulas también han tenido que cambiar. Las aulas, especialmente para una docencia híbrida, con alumnos en clase y alumnos en casa, también necesitan de monitores interactivos, también necesitan de cámaras para poder ver al profesor, ¿no? Más cosas, pues también hay nuevas herramientas que hay que incorporar, ¿no? Hay que proporcionar herramientas. Y dentro de la cantidad muy grande de herramientas que podemos tener, me centro en tres cosas muy concretas. Una es más interacción en el aula, en este caso es BookLab la que se decide utilizar institucionalmente, herramienta similar en propósito a Kahoot, Mentimeter, Socrative, etc. Kaltura para grabación de vídeos caseros con menos trabajo por parte del profesor y una pizarra alternativa a la pizarra que teníamos en Blackboard Collaborate Ultra, que es Jamboard, que forma parte de las herramientas de Google con las que la universidad tiene un acuerdo para utilizar Google Suite for Education. Pero para todo ello, pues hay que dar formación, hay que seguir dando formación, hay que seguir creando guías y hay que tener un buzón, un correo donde puedan llegar consultas y se puedan atender, ¿no? Por último, quizá una iniciativa ha sido promover la virtualización de laboratorios, que el estudiante vaya a tomar su asignatura y vaya a un espacio, que son las aulas virtuales, a escritorios remotos, pueda entrar y tiene el escritorio que se encontraría con los programas que necesita para cursar esa asignatura y que poco a poco pues, se ha ido trabajando desde la universidad. Y ya algunas últimas cosas que me gustaría comentar es primero, cómo es mi aula en la nueva normalidad cuando estoy online. Bueno, pues mi aula es esta. Esta es mi aula. Y de hecho, esta es la mesa en la que estoy trabajando ahora, donde tenemos por un lado la parte de pizarra y proyección, que es lo que estoy compartiendo, lo que quiero que vean los estudiantes. Tenemos el canal de ida con la cámara y el micrófono que estoy utilizando, y que es el control central de todo lo que estoy utilizando, y el canal de retorno, de todo otro monitor donde estoy viendo también a mis estudiantes y las preguntas que me hacen. Y una conclusión de todo esto es que necesito una mesa más grande. Con la mesa que tengo, mi mesa no está preparada para esta pandemia y las consecuencias de la docencia online, como una especie de broma. Pero si voy a mi aula en un modo híbrido, tengo algo equivalente. Tengo un monitor interactivo que hace de pizarra y proyección, tengo un canal de ida, que es esa cámara con micrófono incorporado, tengo un canal de retorno donde veo a mis estudiantes las preguntas que puedan tener y tengo un control central también, que en este caso está debajo de este atril.
Y ya, bueno, pues ¿cómo es mi estudiante la nueva normalidad? Pues este es mi estudiante, que por un lado necesita equipamiento. En este sentido, la universidad ha dado ciertas ayudas, algunos préstamos de equipos para los estudiantes. Está aprendiendo y no va a dejar de aprender y seguimos teniendo que poder utilizar metodologías que ayuden al aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo o algo que escuché el otro día, que es una clase invertida híbrida, ¿no? Con estudiantes en casa y otros en clase, ¿no? Y cómo las dificultades que tiene esa clase invertida híbrida. También tiene habilidades. Nos quedan 5 minutos. Acabo en menos. Gracias. Gracias. Habilidades. Bueno, pues yo creo que los estudiantes deben reflexionar mucho más acerca de su propio proceso de aprendizaje. Para ello hay muchos datos, se pueden recoger muchos datos, tienen que mejorar sus habilidades de autorregulación del aprendizaje, tienen que desarrollar habilidades transversales, por ejemplo, las famosas 4Cs, etcétera. Esas son cosas que tienen que desarrollar, además de aprender los contenidos. Y por último, hay algo que hay que preocuparse un poco más. Es lo que se llama el well-being, ¿no? Esta situación está claro que a los profesores les ha podido provocar pues, más estrés, más cansancio, más carga de trabajo, pero a los estudiantes también. Los estudiantes se encuentran en casa, no saben qué tienen que hacer. De repente, entrégame 7 trabajos y la semana que viene 2 exámenes. Y, bueno, pues qué horror, ¿no? Entonces, eso también hay que cuidarlo. ¿Y cómo soy yo en la nueva normalidad? Pues este soy yo con barba, en el cual tengo más herramientas, muchas más herramientas que puedo utilizar, ¿no? Y además algo que desde la universidad se promueve es que haya una especie de red social de profesores donde compartan sus experiencias, en este caso con Google Currents. Y todo ello soportado por un caramelo que se está volviendo muy famoso, que es el Marco Europeo de Competencias Digitales y que pues, los profesores tenemos que desarrollar. Y solamente para acabar, bueno, hemos acelerado mucho en esta transformación digital. Yo creo que hemos avanzado en 6, 7, 8 meses lo que se iba a avanzar en varios años. Ahora van a quedar, yo creo, como recuerdo, diferentes caminos. Cada estudiante tendrá un camino diferente. Hay alumnos que necesitan ir al aula, hay alumnos que pueden formarse online, hay alumnos que su aprendizaje está en el medio, en modelos híbridos. Yo creo que tenemos que motivar a los alumnos, tenemos que formar a los docentes siempre y que las aulas deben seguir y deben servir para esa relación humana que tenemos los alumnos y los profesores. Eso es todo lo que quería contar. Muchísimas gracias.